Los símbolos han venido siendo utilizados en la ciencia desde tiempos muy antiguos. Los alquimistas los utilizaban para representar la tierra, el aire, el fuego y el agua, las sustancias básicas de las que creían se componían todas las cosas. Y se utilizaron otros símbolos para representar diferentes sustancias. Cuando John Dalton desarrolló su teoría atómica, utilizó símbolos como estos para representar átomos de diferentes elementos. Estos son los símbolos modernos para los elementos químicos. Estos símbolos son abreviaturas de sus nombres. I, por ejemplo, es iodo. S es azufre. C es el símbolo del carbono. En ocasiones los símbolos son abreviaturas de sus nombres latinos. Fe es ferrum, hierro en latín. Cu es cuprum, cobre en latín. Na es natrium, sodio en latín. Un símbolo representa un átomo de un elemento. Así, este símbolo representa un átomo de helio. El gas helio está formado de muchos átomos de helio. En la naturaleza, la mayoría de las materias existen no como átomos individuales, sino como una combinación de más de un átomo. Dos átomos de hidrógeno forman una molécula de gas hidrógeno. Los químicos lo representan con una fórmula. Una fórmula consta de un símbolo que representa el nombre del elemento y un subíndice que indica el número de átomos de ese elemento en la molécula. Se lee H2. No todas las moléculas constan de dos átomos. Una molécula de azufre consta de 8 átomos de azufre. Su fórmula es S8. Las fórmulas se emplean para representar no solo moléculas de elementos como el azufre, sino también moléculas de compuestos, combinaciones de diferentes elementos formadas por la acción química. Cuando el azufre arde, al combinarse con el oxígeno, se forma el compuesto dióxido de azufre. La fórmula SO2 indica que el azufre y el oxígeno se combinan con una proporción de un átomo de azufre por 2 de oxígeno. Esto forma una molécula de dióxido de azufre, SO2. La fórmula del agua, H2O, indica que 2 átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno en cada molécula, H2O. ¿Por qué escribimos H2O en lugar de OH2? Es cuestión de costumbre. Tenemos otras costumbres de notación relacionadas con el agrupamiento de la mayoría de los compuestos en 3 categorías: ácidos, bases y sales. Esta es una sal simple, cloruro sódico o sal común. Como todas las sales simples, es una combinación de un metal y un no metal. Es costumbre en algunos países escribir la fórmula de una sal escribiendo primero el símbolo del metal, sodio en este caso, y después los no metales, cloro, cloruro sódico. Esto es ácido clorhídrico. Se forma cuando el gas, cloruro de hidrógeno, se disuelve en agua. El cloruro de hidrógeno está compuesto por 2 elementos, hidrógeno y cloro. El hidrógeno está presente en todos los ácidos, y en la fórmula de un ácido el símbolo del hidrógeno se escribe el primero. Esta es la fórmula de la base, hidróxido de sodio. Como todas las bases, el hidróxido de sodio contiene un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, que actúan como una unidad en las reacciones químicas. Un grupo de átomos que actúa como una unidad es un radical. Este es un radical OH o hidroxilo.
En una base, los símbolos del OH radical se escriben al final, NaOH. Quizá el uso más importante de símbolos y fórmulas es para la descripción de reacciones químicas. Calentando una mezcla de zinc y azufre, se produce una reacción de la que se obtiene un compuesto, el sulfuro de zinc. La reacción podría describirse así. El símbolo del zinc, Zn, después un signo más, que simplemente significa más o reacciona con, después el símbolo del azufre, S. A continuación, una flecha que significa da o produce. Finalmente, la fórmula del sulfuro de zinc, ZnS. Esto que tenemos ahora es una ecuación química. Zinc más azufre da sulfuro de zinc. Todo átomo que entra en la reacción aparece en el compuesto resultante. Los átomos no se ganan o se pierden en las reacciones químicas. Cuando se requiere calor en una reacción, escribimos un triángulo sobre la flecha. Cuando obtenemos un gas como resultado de una reacción, una flecha vertical, dirigida hacia arriba, nos indica esto. Aquí, el gas hidrógeno, H2, es uno de los productos obtenidos en una reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico. A veces, en una reacción entre soluciones, se obtiene una sustancia insoluble. Tal sustancia es un precipitado. La flecha vertical hacia abajo después de la fórmula del precipitado nos indica esta circunstancia. Aquí, el precipitado, cloruro de plata, AgCl, es uno de los productos de la reacción entre el nitrato de plata y el cloruro sódico. Esta ecuación expresa la reacción. Esta ecuación expresa lo que ocurre cuando el azufre se combina con el oxígeno. Cada átomo está justificado en la ecuación. A cada lado de la ecuación encontramos un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Pero observemos esta reacción. Cuando el magnesio reacciona con el ácido clorhídrico, se produce cloruro de magnesio y gas hidrógeno. Y esto indica la reacción que tuvo lugar. Hay solo un átomo de hidrógeno en este lado, pero 2 en este otro. Hay un átomo de cloro a este lado y 2 a este otro. Dado que en una reacción química no se ganan ni se pierden átomos, esto no representa lo que ha ocurrido. No es una ecuación. Para que lo sea, se requiere lo que normalmente se llama equilibrar la ecuación. Estamos completando la ecuación. Añadiendo una molécula de ácido clorhídrico, HCl a la izquierda, lo conseguimos. 2 moléculas de ácido clorhídrico reaccionan con cada átomo de magnesio. Representamos esto poniendo un 2 delante de la fórmula del ácido clorhídrico. 2HCl más Mg nos da MgCl2 más H2. Ahora, cada átomo está justificado. Los tipos de fórmulas que hemos visto hasta ahora tienen una desventaja. No nos muestran, como hacen los modelos, cómo se disponen los átomos en una molécula. Pero a veces las disposiciones son importantes. Por ejemplo, aquí tenemos 3 compuestos de carbono. Cada uno tiene diferentes propiedades físicas y químicas, aunque todos tienen la misma fórmula empírica, C4H6O2. Pero la fórmula empírica no nos indica qué es la disposición de sus átomos lo que hace completamente diferentes a los 3 compuestos. Para indicar esta disposición, los químicos han desarrollado las fórmulas estructurales. Veamos una de ellas. En cada una de las fórmulas vemos representados 4 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Cada una de las rayas representa un enlace químico, un par de electrones compartidos. Este tipo de notación es especialmente importante para escribir las fórmulas de ciertos compuestos de carbono, para los que necesitamos símbolos que nos indiquen no solo el número de átomos, sino también su disposición. Las fórmulas estructurales
Al indicarnos la disposición de los átomos, nos señalan las diferencias de estructura que pueden hacer reaccionar a ciertos compuestos de forma muy diferente. Lo que hemos visto es solo el principio. A medida que avancemos en la química, utilizaremos muchos más símbolos para fórmulas químicas y ecuaciones que describan elementos, compuestos y reacciones químicas.